Y yo sigo diciendo que el alimento para mí es la vida encapsulada en algo. Yo trabajo mucho con semillas y eso es la potencia máxima de la vida. Poder realmente observar cuando te estés comiendo una fruta, ¿no? Uno siempre saca la semilla, pero sencillamente observar la semilla, ahí hay vida, ¿sí? Entonces la comida es la cápsula de la vida y de verdad lo es. O sea, muchas cosas en la vida tú no tienes el control, es imposible, pero en la forma como te alimentes uno tiene el control y uno tiene la capacidad de tomar la decisión de habitar el territorio propio de una forma armoniosa, sana, en coherencia con lo que te da la vida, que es el alimento. O sea, lo más fisiológico que hay es el alimento, lo que te permite estar vivo. ¿Para qué comemos? Es la pregunta. O sea, ¿para qué comes? ¿Para estar solamente o realmente comes para tener todas las fuerzas de la vida en ti? Hay una conexión fuertísima entre nuestra salud mental, entre nuestro estar en este mundo y lo que comemos. Es importante conocernos, saber qué necesitamos, empezar a experimentar con nuestro cuerpo, a ir con los ritmos que necesitamos, ¿sí? Cuando uno empieza a conocer su cuerpo y sus necesidades, pues, pucha, uno vuela, se los juro, uno vuela porque tiene la energía, el pensamiento es más claro, la visión, el enfoque. Siempre por generaciones y por años pensamos que los pensamientos están acá, ¿no? En el cerebro. Y resulta que la mayor producción de neurotransmisores están en los intestinos. Entonces, cuando hay esa coherencia, imagínense, estamos llenos de vida. Cuando uno está lleno de vida, uno se empodera uno en esta vida, aquí presente, en el día al día. Entonces, la capacidad de resolver problemas y situaciones y relaciones, eres capaz de relacionarte más fácil con otra persona cuando tu cuerpo está bien nutrido. Eso es segurísimo. Es una belleza. O sea, uno puede gozar todos los días. Con la comida uno puede gozar. Y la sensación de goce físico genera un bienestar que irradia. Es que no hay de otra, ¿sí? Te ayuda a resolver problemas, te ayuda a ser más concreto, te ayuda a identificar, te ayuda a reconocer tus emociones. En la comida y en la forma como uno se relaciona con la comida uno puede saber si está un poquito bajo de nota, si está ansioso, si está... Es una herramienta para el autocuidado facilísima, deliciosa y te pone en conexión. La alimentación consciente es también muy lógica. Yo voy escuchando los ritmos de mi cuerpo y de esa forma voy empezando a relacionarme con eso. Porque hablar de una dieta que es bueno para ti no es bueno para mí. Sí, dietas estamos mamados. El problema de la alimentación en el mundo son las dietas y los ideales, o sea, bajar de peso y todo eso. Si hoy necesité un helado lleno de azúcar, pues me lo como. Para mí la alimentación consciente es cuando yo puedo realmente descubrir mis ritmos, mis necesidades humanas y físicas, las mías propias, y integrar esas necesidades con lo que tengo a mi alrededor, aprendiendo a valorar los recursos para yo poder sobrevivir. Y muchas veces por eso hay tanta insatisfacción en el mundo, porque tenemos unos recursos que no valoramos, buscamos en otros lados esos recursos y por eso muchas veces en los momentos de crisis es donde volvemos a reencontrarnos con nuestros recursos más valiosos y ahí es donde nos empoderamos. Entonces, este proceso de alimentarnos conscientemente es un proceso de entrar en una relación de integración con mis necesidades. El alimentarse conscientemente no significa comer vegetariano. No es una cuestión de dietas, es una cuestión de ir a los ritmos de mi cuerpo, conocer mi cuerpo y mis necesidades y acorde con eso, ser coherente en la alimentación. Realmente mi relación con ese alimento, cómo me estoy relacionando con qué como, qué alimento como. Un producto lleno de químicos, ahí sí, ¿no? Un pedazo de carne con un montón de inyecciones, de drogas, de todo, a un pedazo de carne orgánico, sin intervención, mucha intervención humana, es otra cosa. Que es increíble comernos una cosa llena de veneno sabiendo que es veneno y sin embargo no lo comemos. Entonces uno dice, ¿qué pasó con la lógica humana? Y cuando no hay lógica humana es porque no tenemos la capacidad de observar. Porque vamos a la carrera con nuestros problemas, afanes en la vida, no nos detenemos a observar, ¿sí? No nos detenemos realmente a apreciar lo que hay.
¿Crees que si mejorase la alimentación mejoraría la humanidad? Total, si mejoras la alimentación, mejoras la humanidad, claro. Primero nos hace más consciente de este mundo en que estamos y eso ya es un hecho. Si tú coges un plato y lo llena de colores y te gusta solamente de verlo, ya eso te está nutriendo y ya eso me hace a mí entrar en relación con el otro de una forma distinta. Es muy fuerte ver cómo el color en la comida se ha perdido. No tenemos color, comemos oscuro, comemos opaco. Cuando le damos color a la comida, le estamos dando color al cuerpo, a nuestras necesidades. Entonces, claro que sí, si cambiamos nuestra relación con la comida, cambiamos la relación con el estado de estar en este mundo. ¿Cómo quiero estar en este mundo? ¿Cómo me quiero relacionar con el otro? El alimento de la madre tierra es el alimento más profundo. O sea, es que imagínense, ponerle la esencia a nuestro cuerpo nos hace ser seres humanos en esencia. Es íntimo, el proceso de alimentarnos es una cuestión tan íntima y tan profunda y tan armoniosa que tendría que ser así, ¿no? Lo que pasa es que comemos ya automáticos. Entonces la pregunta realmente es ¿por qué comes? ¿Para qué comes? Para mí, cada quien tiene unas necesidades. Si tus necesidades para crecer espiritualmente se te hacen más fácil con una visión y una estructura como el vegetarianismo o el veganismo, hay que cultivarlo y contenerlo y desarrollarlo, y porque eso te hace sentir en este mundo y te ancla. Pero si a ti te gusta la carne, la disfrutas lo que hace en tu cuerpo, va acorde contigo, ¿por qué no? Entonces es más cómo me estoy relacionando con ese ser vivo y cómo ese ser vivo me está ayudando a mí a mantenerme viva. Eso es lo más importante. Y es lo que menos pensamos, o sea, ¿no? Pero mira que si estamos ansiosos, comemos. Estamos tristes, dejamos de comer o comemos más. Estamos preocupados. Todo es en relación a la comida. Entonces muchas veces buscamos terapias, buscamos un montón de cosas, pero cuando empiezas la terapia del alimento, que es muy sencilla, ¿no? Es entrar en conexión, tener algo, poderlo observar, que llegamos, un plato, pero sencillamente decir un minuto observando lo que hay. ¿Qué hay en el plato? ¿Cómo eso me está alimentando sin ponérmelo en la boca? ¿De dónde viene? Pero en realidad no necesitamos tantos psicólogos. Necesitamos es entrar en conexión con nosotros, con este momento en el que estoy dándole vida a mi cuerpo a través de la comida. Y cómo respetar la relación con el alimento desde la planta, ¿no? Entonces, cómo uno realmente llega a conectarse con eso y desde ahí empezar un proceso de transformación en mí. Uno piensa que la vida de la planta está de aquí para arriba y resulta que la vida de la planta realmente está del suelo hacia abajo, y es lo que no estamos cuidando. Y es lo mismo que nos invita a alimentarnos, es realmente a cuidar los suelos de nuestra vida, ¿no? Lo que nos da estabilidad, lo que nos da la fuerza vital. Y qué mejor que empezar por una herramienta que está a la mano como la alimentación. O sea, la alimentación como herramienta de crecimiento emocional, espiritual, psicológica, es fácil. Está al acceso de todos. Cuando realmente te conectas con el alimento, puedes llegar a transformar algo y dar vida. Y eso es una experiencia por dentro que es una delicia. Entonces los consejos, sí, claro. Los consejos es que te alimentes bien, busques una flora intestinal saludable, sana, fermentados, comer fermentados es una fiesta y es un goce, es un manjar. Dormir bien, porque eso también hace parte de alimentarnos bien. Yo sé que es muy difícil saber de dónde vienen nuestros alimentos, pero en lo posible conocer la mata y entrar en relación con la planta que te está alimentando, eso sí que es un goce, porque sientes una conexión tan profunda, nada más de ese proceso de que todo mi dióxido está siendo transformado por esa planta y me está dando oxígeno y me está dando vida, y aparte de eso me está nutriendo. Entonces, si realmente podemos hacer el esfuerzo de saber más o menos de dónde viene nuestra alimentación, yo sé que es el reto, pero también es un experimento y un jugo y un gusto para la vida también, para el cuerpo. Estamos llamando al Huacatanga, vuelas y